Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. La lateralidad. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí a un inverso derecha es izquierda, izquierda, derecha, entonces toca probar. O sea, estoy levantando mi mano derecha y ustedes ven la izquierda, que mi izquierda es la derecha. Para ubicarme. ¿Cómo están chicos el día de hoy? Espero estén muy bien. Iniciando esta semana de trabajo de nuevo. Aunque ustedes estuvieron trabajando el día de ayer con lectura crítica, espero les haya ido muy bien. Veo que desde muchos sitios nos están escribiendo. Por acá empecemos. Está Alejandra, Crispus, Jason, Jorge, Sofía. ¿Cómo estás? Luisa, Cristian, Marlon, Camilo, John David, Felipe, Lauren. ¿Cómo estás? My Lord, Andrews, Eric, Carolina, Jonathan, Jason, Dana, María Dayana, Luis Miguel, Esteban, Dayan, ¿cómo estás, Dayan? Hola, Nayarit, John Rico y Mejía Gamers, María Dayan Jaimes, Jimena, Freddy Urrea. Estaba mirando que desde muchos sitios nos escriben, ve gente desde Barranquilla, Villavicencio, Urabá, Medellín, Bucaramanga, Armenia, bueno, que Bucaramanga, Armenia, Barranquilla, son sitios que normalmente siempre hay personas en el proceso. Toca conseguir gafas. Yo estoy ciego. Listo. Veo Palmira. Yaguará, ¿y dónde queda Yaguará, Jorge Luis? Tuluá, de Cali, por ahí vi también alguien de Cali. Barranquilla. Sofi Coral, ¿cómo estás? Debbie, Daniela, Luis Miguel. Sí, sino que no me las aguanto. Entonces, termino de botarlas. Jorge, en el Huila. Bucaramanga, Dana. Daniela en Neiva. Daniela en Neiva. Trato de verles la cara más o menos. Solo que me envían fotos y sale el correo porque de acá no veo mucho. Juan Pablo, Jason, Esteban. Lo que mejor veo son los iconos de colorcito que no tienen fotos, eso sí los veo bien. Están por subir, es que han habido algunos procesos de revisión digital, entonces estamos en ese proceso. De Pasto, Guaviare, Pasto, Esteban también, Bogotá, Pereira, Bucaramanga, Sofía del Valle. Mientras pueda María Paula, sí. Entonces por eso es que estos 5 minuticos tiendo como a saludarlos, a esperar que se ubiquen, mientras vamos esperando a los rezagados, no se inicia la clase de una vez por todas. Ante la pregunta que varios me hacían, la misma que está haciendo Jonathan de la situación del límite, se encuentra como dos preguntitas para el día de hoy precisamente que pueden tener asociación a una percepción general del límite, pero que el límite como tal, la verdad no. Al menos en las pruebas recientes, en las pruebas antiguas donde se veía profundización, que eran preguntas de altísimo nivel, cuando uno profundizaba en matemáticas había hasta derivadas. Juan Pablo Pérez. Ay, miren, hay algunos que me envían unas preguntas y se los agradezco, pero es que hay unos que me envían unas preguntas que no se veía absolutamente nada. Ahí les escribí. Algunas las utilicé el día de hoy, otras las guardé, ahí les escribí a los que las había guardado. Angie, Andrés Felipe, Angélica, Daniel, Jorge Luis, Paula, Jorge, hemos estado viendo ya cosas implícitas a los procesos de funciones. Recuerden la de funciones y relaciones.
dentro de álgebra. Eso. Lo que pasa es que en el ITFES, en las pruebas a ver, no van a encontrar preguntas específicas a la función. La gráfica de la función tal, tal es tal. No, sino son situaciones muy contextuales y muy aplicativas. A diferencia de las pruebas de las universidades que sí lo van a tener. Pero sí, la idea es hacer una clasecita donde hagamos un revueltico de cosas y miramos. Para los que llegan por primera vez o hasta ahora están en las últimas clases, ponerse al día, darle la bienvenida a este programa. La recomendación de siempre, tratar de suscribirse, dar el like a los videos, eso es importantísimo para nosotros. Al registrarse y suscribirse, ustedes les manda la alerta de que ya se han subido las clases, de que ya se han organizado muchas cosas. ¿Qué llevamos de las clases? Para muchos que me preguntan ahí, si lo de permutaciones y combinaciones ya hicimos una clase. Carolina, ¿cómo estás? Si tienes alguna duda, pregunta, echarle una miradita a las clases que se subieron, que fue hace 2 clases, y me escribes al correo y yo te aclaro qué dudas puedas tener. Ante la pregunta de lo del cuadernillo, que me la hacían hace 8 días, pero yo había visto la noticia, pero no era claro para qué procesos era. Le dije que iba a hablar con un amigo que era coordinador de un colegio, que iba a echar una llamadita para que le aclararan eso específicamente a él, que le dijeron que la prueba con cuadernillos va para Saber Pro y Saber TIT, es decir, lo de técnicos y tecnólogos, y para Saber Pro, no para la prueba Saber 11, que sería ya la única que quedaría con ese plegable incómodo, porque las pruebas Saber de los niños de noveno hacia abajo, pues va con un cuadernillo, pero yo no me imagino un cuadernillo con 240 preguntas, parecería un libro bastante grande. Listo, para los que vienen como Esteban, digamos de pronto no, eso, mi correo para que me escriban si tienen dudas, preguntas, aportes con preguntas, que eso también sirve muchísimo. Matemáticas arroba puntajenacional.com. El día de hoy, más preguntas de la temática fuerte, que es en sí la más robusta, que mayor cantidad de preguntas tiene, que es la parte de álgebra y cálculo. Pero recuerden que la dividimos en sí en 3 núcleos de contenido, se divide: álgebra, cálculo, geometría y estadística. Entonces hemos venido como avanzando en cada una de las temáticas para el trabajo. Recuerden que hace 8 días trabajamos algo de geometría, hace 15 días algo de estadística, hoy algo de álgebra y cálculo, y así vamos a ir. Para los que llegan de primera vez o hasta ahora están iniciando el proceso, es vital que vean las clases anteriores. No porque lo necesiten para esta, porque como ya les aclaré en algún momento, a todos los que llegaban, las clases no son prerequisito de la siguiente. Por eso trata uno de no hacer 2 clases seguidas del mismo tema para que no parezca que son secuenciales, sino yo trato de mandarlas con temáticas distintas para que entiendan que son ciclos, que cada cosita la pueden ver por separado. Tan, tan, tan. Eso. No, Jorge Luis, principalmente no hay una temática que pregunten más que otra. La más robusta es álgebra y cálculo. La mayor cantidad de preguntas es álgebra y cálculo, aunque van equilibradas más o menos la cantidad de preguntas. Sí, María Paula, la aclaración es esa, que todavía para pruebas a ver, se cree que para el año entrante sí se van a, pero no es claro. Digamos en mi caso, Dayan, es que el año pasado manejábamos un proceso de clases de repasos. Cada cierto punto hacíamos una clase de repaso. Pero como no las hemos centralizado precisamente con esa intención de que uno pueda ser un poquito más flexible en las preguntas, no las hemos sectorizado a temas específicos, algunas cositas, sino un modelo general de preguntas. Entonces, casi que las clases de repaso viene siendo 1 o 2 semanas antes, cogemos las 2 últimas clases y ponemos todo lo que ustedes crean que todavía no entienden y hacemos un revuelto ahí. Más que una clase de repaso, sería una clase de, de revuelto en ese proceso.
Faltan 7 nomás, Felipe. En mi caso, de este año, hay unas cápsulas de hace 2 años que también les puede servir bastante. Y creo que son las que se han hecho. Y creo que unas de hace 3 años, que mi memoria es un poco difícil. No comas ansia, Sofía. Es dándole tiempito que es que todavía faltan bastantes rezagados. No te estreses que eso lo alargamos un poquito. Entonces, es una cosa que se utiliza mucho en los colegios, María Paula, y es motivar al estudiante a que saque muy buen porcentaje, pero no por la nota, porque esa nota, igual para graduarse uno le da uno una nota baja que una nota alta, pero lo que en la prueba es saber si ustedes sacan más de 70 en promedio son una muy buena nota. Ángela Karina, conmigo no con todos, esta es la 12ª semana, llevamos 12 semanas. Entonces, al momento tienen que haber 10 videos de cada materia subidas porque los de la semana pasada todavía están en un poquito de edición. Muy bien, normalmente uno saca mejor puntaje en la prueba real que lo que ha venido sacando en los simulacros. Es como una regularidad. Libros, no, Crispus, es más este trabajo, es decir, que ustedes lo potencialicen en su casa haciendo modelación de preguntas, respondiendo, mirando cómo la aclaran, generando dudas, más que ponerse a leer teoría, que ya es muy difícil. Imagínense llamando una lista de casi 1000 personas que son los que normalmente así no estén en el chat, están participando regularmente en directo. Después por ahí 4000 que son más o menos los que terminan viendo en una semana los videos en promedio, entonces sería un poquito dispendioso, empecemos más bien. Chicos, entonces ahora sí, bienvenidos, vamos a empezar con lo que veníamos. Eh, Desde la modelación, que ahorita realmente es lo que más necesitan ustedes, es decir, por cuestiones de ya de tiempo tan encima, ahorita lo que necesitan ustedes es empezar a identificar procesos. ¿Qué puedo identificar en una pregunta? ¿Qué competencia puede estar estableciendo? Y bajo ese parámetro, ¿cómo yo la puedo llegar a responder? Recuerden que una de las cosas vitales es lograr entender, no llegar solo a la respuesta, sino que ustedes entiendan por qué las otras opciones de respuesta no son, por qué, en qué fallo procedimental está. Estas preguntas son de una prueba reciente, son muy simples aparentemente, pero tienen un alto nivel de fallo. Por alguna razón no se interpreta bien la gráfica respecto a la información. Uno de los fallos que se tienen con estas tres preguntitas es que la gente las ve muy pequeñas y no profundiza en el análisis de la información o aparentemente son muy obvias y las responden a las carreras, situación que ya no me ha pasado a mí acá. De hecho me escribía alguien, olvidé el nombre, fue una chica, carajo, tenía el nombre en la cabeza de la casa, tenía el nombre en la cabeza para hacer la aclaración y precisamente una pregunta de probabilidad hicimos o hice eso. Di la respuesta de lo contrario a lo que era. En la siguiente clase la modelamos y les muestro cuál fue el error. En esta pasa algo parecido. Uno por el afán, como la ve tan simple, uno muchas veces no se centra en mirar qué es toda la información que me está dando, la mucha o poca, para poder llegar a la respuesta. Vamos a ir en secuencia 32, 33 y 34. ¿Listo? María Alejandra dijo la 35. ¿Dónde está la 35, María Alejandra? Sí, efectivamente, pero lo que sucede, Jorge Luis, es que creo que en algún momento les comentaba que con la reconstrucción que hicimos después de la prueba del año pasado, terminamos viendo que habían 8, 10 cuadernillos, 10 pruebas distintas. Entonces estamos hablando de alrededor de 2000 y pico de preguntas en general, que lo lógico es que entre tanta pregunta hubiese preguntas repetidas del proceso. ¿Cuál fue la ganancia total en miles de pesos de las dos tiendas en noviembre? O son preguntas tan obvias que uno termina cometiendo un fallo. Es decir, es como hay preguntas lo que decía en algún momento.
Uno tiene que aprender a mirar las dos clases de información que tienen en una pregunta. La que es explícita, es decir, lo que yo leo, el dato que yo leo, y la que es implícita, que es la información o datos que yo deduzco a partir de la información. Entonces, muchas de las preguntas me piden unir esas dos cosas, otras son a partir de solo la deducción, otras son a partir de la lectura de la información. ¿Listo? Es una posibilidad muy grande, María Paula, exacto. Sí, lo que sucede es que llega un punto en que uno ya está viendo doble y el cerebro no le funciona, aunque estas preguntas en el cuadernillo estaban de primeras, eran de las primeras de la sesión, técnicamente no se debía haber cometido tanto fallo en ellas, porque técnicamente son muy parecidas. Y por lo que veo, sí hay variación de opciones de respuesta. Lo primero que uno debe analizar en una gráfica, ya sea de física, de química, de biología, de matemáticas, que son en sí donde van a darles gráficas, es la relación. Primero, ¿qué me están dando en cada uno de los ejes y cuál es su relación? Es decir, la función. Recuerden que la función no es solo un f de x igual a x con una transformación, no. Si no hablamos de la función es cuando yo relaciono dos tipos de conjuntos. Esto es una pregunta de funciones como tal, pero hace alusión a un esquema real, a una aplicación contextual del proceso. En esta gráfica, si yo quisiera hallar la ecuación de la recta de cada una de estas rectas secuenciales, lo podría hacer. Y tendría múltiples, sería una función a trozos donde cada intervalo tendría una función distinta, pero la podría construir. Pero eso no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo analizar esta gráfica a partir de esta información. Lo primero me dicen es que son las ganancias. Uno de los errores que tienen con esta pregunta es que no leen que son ganancias, sino asumen que es, cuando llegan a esta pregunta, que son ingresos netos. Entonces no ganancias. Ahora, el espacio temporal. Aquí me da, tuvo 12 meses de dos tipos de tienda. Y lo tercero es las tiendas, ¿no? En este caso la pregunta va direccionada a las dos tiendas. Y otro es que yo no sé, ve uno mal, no sé, son medio ciegos igual que yo, corren el punto de la información. No sé, me dicen las ganancias en noviembre. Entonces yo me posiciono en noviembre, miro dónde está la gráfica en ese punto de noviembre y a partir de ahí hago una relación numérica. Me dice en la negrita, es decir, la tienda norte, en noviembre está generando una razón de ganancia de 6 millones. Y acá, en la tienda sur, una relación de 8 millones. Entonces, 8 más 6, 14. Y acá es donde está, miren, 14 millones, pilas. Y acá es donde está el dolor de cabeza. Aquí le está dando la gráfica en millones, 14 millones. 14 millones son 6 ceros. Y acá le dice cuál fue la ganancia total en miles de pesos. Ese cambio de conversión, esa pendejadita es lo que termina la gente colocándole mal la respuesta. Porque normalmente dan la respuesta D, que fue una de las que presentaron la mayor cantidad de personas ahí. Pero al decirme miles de pesos, yo debo tomar estos millones y dividirlo en miles para entender que cada uno de estos miles es un mil de miles, es decir, un millón, y me da la respuesta C. ¿Ven que no era tan fácil la pregunta? Entonces, ¿por qué? Porque no tienen en cuenta esto, aquí me lo dan millones y acá la tengo que entregar en miles. 14 mil miles son 14 millones, 14 mil por mil da 14 millones. No, Juan David. Lo que sucede es que de pronto uno no ve esas pequeñeces. Y esas pequeñeces es lo que termina uno decantando que la pregunta esté bien o esté mal.
Vi varios, es decir, no se me hagan los locos, más de uno de la pregunta 32 en su mayoría estaban dando, su mayoría no, los primeros dieron la D. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es el lío de algunas preguntas que aparentemente son muy simples o muy fáciles? Que tienen su cascarita implícita. O está uno tan habituado a que las preguntas tengan su cascarita que las preguntas muy obvias terminan uno enredándose un poco. Leer bien es leer más lo que dice Jairo Llerena. No es tanto leer bien, es leer completo, por favor. Porque es que uno muchas veces mutila la información y no lee completo, como si el cerebro eliminara partes de la información del mismo afán. Entonces yo leo cuál fue la ganancia total de las dos tiendas en noviembre y eliminé totalmente en miles de pesos. ¿Por qué? Por el afán. Entonces tomen aire, respiran profundo y leen muy bien. La 33. ¿En qué mes ganaron la misma cantidad de dinero las dos tiendas? Ahora aquí viene un principio básico de cuando yo hago dos funciones distintas en un mismo plano, y son los intersectos de la gráfica. El intercepto de la gráfica, este punto acá donde se interceptan, intercepto, intersección, sí, intersecto, donde se cruzan las gráficas, quiere decir que los valores de X y de Y son exactamente los mismos. Entonces, eso es lo que me están pidiendo ahí. ¿En qué mes ganaron la misma cantidad de dinero las dos tiendas? Entonces yo tengo que mirar en qué puntos la gráfica se cruza. En este caso solo se están cruzando en un punto que es acá. ¿Cuánto? 4 millones. ¿En qué mes? En mayo. Des en cuenta que a la pregunta que me hacían ahorita, eh, como lo visualiza Diego, tiene razón. Tienda norte, ganancias de tienda norte igual a ganancias de tienda sur. Que me preguntaban cuándo vamos a ver funciones. Ya estamos viendo funciones. En todo momento que estamos respondiendo preguntas de este tipo, de una u otra forma estamos haciendo la activación de procesos de función. Siempre que hay una gráfica en el plano cartesiano, dicha gráfica depende de una función. Que no vaya a tener una fórmula específica no quiere decir que el análisis se haga de otra forma. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos la relación de mayo. Eso es algo a lo que tienen que habituarse. A alguien le respondía precisamente, le respondía por correo, que me preguntaba que por qué las preguntas eran tan repetitivas. Que él había encontrado, él no, ella, perdón, estoy cambiando el género. Había encontrado, me mostraba las imágenes ¿de qué contexto? Creo que era algo relacionado con ecuaciones cuadráticas de curvas y me mostraba preguntas con distintos contextos, pero la gráfica casi era igual o era del mismo tipo. Lo que sucede es que para ciertas temáticas los contextos de aplicación real son muy limitados, entonces casi que no van a salir de un mismo tipo de gráfica respecto a una relación básica de contextualización. Entonces no se les extrañe que aparezcan cosas muy parecidas, así no sean iguales, pero no es porque lo hagan de apuesta, sino porque la aplicación de la temática es muy limitada en contextos reales. ¿Listo? Y la última, que por cierto me puse a rayarla, esperemos a ver si tiene el... Listo. La última, que en este caso me dice, se sabe que las ganancias se obtienen al restarle la fórmula de ganancias. El ingreso bruto o el total de ingresos menos los gastos, ingresos y egresos. Me dan la fórmula. Si se sabe que los egresos de la tienda norte en abril fueron de 5 millones, egresos. ¿Cuál fue el valor de los ingresos en millones de la tienda norte en ese mes? Entonces, pilas porque aparentemente la gráfica la pregunta es muy simple. Me dicen que los egresos son de 5. ¿En qué mes? Pues toca mirar el mes. Abril. En abril la ganancia. ¿De qué tienda? Pilas que acá hay mucha información. Tienda norte y es el primer valor que uno comete el error. La tienda norte es la tienda de la rayita negra, es decir, 8. Las ganancias son 8. Y los ingresos, es decir, van a tener una ecuación simple de 8 igual a los ingresos menos 5. Eso es lo que me plantea acá la situación. Lo único que yo tengo que hacer es despejar. 8 está restando más 5.
Si lo hago así de escrito, aparentemente podría ser muy fácil hacerlo mentalmente, pero lo que les aconsejo es que una de las situaciones que se manejan por estrés cuando uno está respondiendo la gráfica es que el cerebro sobrepone información errónea y uno no se da cuenta. El hecho de que uno la escriba obliga a que el cerebro haga un proceso de verificación de la información, porque yo puedo decir, ah, bueno, 8 igual a i menos 5, entonces 5 está restando, pasa a restar 8 menos 5 3. Y si se dan cuenta, la respuesta está. El error que puedo cometer va a estar. Entonces, al escribirlo y tener la secuencia, como que lo hago un poco más pausado y puedo evitar los fallos y los errores que se puedan presentar. Ese error que les mostraba es un error común, porque uno se confía una suma y una resta. Buh, lo que me vienen a poner a mí, si yo soy un estudiante de grado 11, ¿cómo no voy a saber hacer mentalmente una suma y una resta? Pero la colocan y lo más ridículo es que es una opción de respuesta que se hace mucho. Y no es porque no sepan el proceso, saben la respuesta, pero por el mismo afán de hacerlo implícitamente, terminan eliminando. Mm, sí, sí, no, que aunque tengan en cuenta que no, lo de la parte de razonamiento cuantitativo fue eliminado para las pruebas de este año, ¿no? Entonces se habla de competencia genérica, no genérica, no más. ¿Estamos? Que una recomendación, si no tienen los lineamientos, es bueno que lean los lineamientos del 2017 y la ampliación que hicieron algunas cositas, principalmente de la parte de, de niveles de desempeño que hicieron este año, pero es bueno, principalmente los lineamientos que salieron el año pasado. Él le dice en qué va a estar englobada toda la prueba, ¿listo? No, Jorge Luis, es uno de tantos, porque no hay un único cuadernillo. Esos que han aparecido, de pronto que sus compañeros tienen y han hecho que todos lo verifiquen. Eh, hay muchos, digamos, de 2015 hemos visto 3, 4 distintos, 2016. Nosotros que hemos presentado la prueba llevamos 3, 4 años presentándola año a año. Se presenta que muchas veces el cuadernillo que yo resolví no fue el mismo que resolvió alguno de los compañeros o alguno de los otros profes, o el que yo resolví no es el mismo que resolvió alguno de los estudiantes. Entonces ahí se ve la diferencia. Vieron en este caso estas tres preguntitas aparentemente muy simples y muy fáciles, pero tenían su cascarita. Espero que alguien las haya respondido las tres correctamente y es muy válido. Si alguien no las respondió, dése cuenta que los errores que pudo presentar acá son muy simples dentro del proceso. Pero si se dan cuenta, David, los ponen a prueba con algo muy simple. Es más la capacidad de ustedes de atención, de concentración. Sí, eso no hay una diferencia. Privados, es más el sitio de prueba. Es posible que los que presentan la prueba en determinados sitios tengan unos cuadernillos y los de otros cuadernillos. Pasa también que muchas veces en un mismo salón los de una fila tienen un cuadernillo, los de otra fila. Eso es aleatorio. Cascaritas, dice Camilo, exactamente. Cascaritas. Miremos algo más. Esa pregunta, espero la puedan leer. Me la envió Esteban AG. Muy buena, excelente pregunta. Les voy a leer el contexto porque no sé si lo logren percibir bien. Dice, las dimensiones de un rectángulo tienen una diferencia de 2 unidades. Esto permite representarla como x y x menos 2. La gráfica representa la razón y igual a x sobre x menos 2. La razón es y igual a x sobre x menos 2 entre estas dimensiones. Les dan la gráfica que representa una parte de esto y le dicen a medida que x se aproxima a 2, la razón y se aproxima a. Entonces, échenle una miradita. Es de las pocas preguntas de esa temática que he visto como tal. Más o menos ya deben estar empezando, creo que era después del 18, después del 15 que empezaban a enviar citaciones.
Creo más o menos eso es un mes previo, entre un mes y 15, 8 días antes que empiezan a enviar las citaciones. Tienen que estar es muy al tanto y muy pendientes de eso. Si ya faltando 8 días para la prueba no les ha llegado la citación, mirar qué es lo que está sucediendo. Juan Pablo Pérez, que parece ser que tiene el dato, él dice que el 24 mandan citaciones. Hola Valeria, ¿cómo estás? Jonathan tiene otra fecha, dice son el 27. Creería yo que pueden tener fechas distintas porque me parecería ilógico que a todos los que van a presentar les manden el mismo día. Eso lo van haciendo como el secuencial. Aquí dicen que el 26 de junio, Cata Palacios. La prueba es el 12 de agosto, Cata. Hola Sofía, ¿cómo estás? Sí, es posible que lo tengan. Jeffrey, es el documento para decirle a usted dónde lo tiene que presentar y no cuándo, sino dónde. No, no hay ningún. Preferiblemente que pregunte y no que se quede pronto esperando que lo vayan a notificar telefónicamente o alguna cosa así cuando no lo van a hacer. Tiene que o le mandan la citación al colegio o y el colegio se las entregan, aunque la citación uno la puede consultar. Uno ingresa a la plataforma de ITFES virtual y ahí está consultar citación. Creo que con solo el número de documento es suficiente. Sí, es posible que tengan fechas distintas, por lo que les digo, son muchísimas personas los que los van a presentar. Me imagino que habrán fechas dependiendo de la región principalmente. Dayan Ramírez dice que le tocó el 27, que acabo de mirar la inscripción. Sino que lo que les digo, es posible que no todos tengan además inscripción. ¿Qué, Lucisnelda, que no entiendes? ¿La pregunta o de lo que estamos hablando de la citación? Listo, la pregunta. La pregunta tiene un lío. Primero, que es un tipo de función racional. Una función racional, recuerden o recordemos, echémosle una miradita, borremos esto. Toda función racional, es decir, que hay una variable en el denominador, se determina asintótica. ¿Qué es asíntota? Es un valor que me vuelve indeterminada la expresión. Recuerden que una de las indeterminantes, que esa es una de las cápsulas que hay, todas las indeterminantes numéricas que hay, aunque realmente las únicas dos que se utilizan son cuando el denominador es cero y raíz de un número negativo, que son los elementos básicos de análisis de la función racional y la función radical. Vi microvideos que también están ahí para ampliar. Me dice que el valor que me haga el denominador cero es una asíntota. Si ven acá, si yo le doy uno me da uno menos uno cero. Entonces ese valor se vuelve una asíntota. Y la función racional tiene qué comportamiento. Tiene dos posibilidades. De hecho, tiene, a partir de la asíntota voy a tener una gráfica por la izquierda y una gráfica por la izquierda y otra gráfica por la derecha. Y eso me va a representar que una de las dos, o las dos tienden a infinito, las dos tienden a menos infinito, pero por lo general la gráfica es, por un lado tiende a más infinito y por el otro lado tiende a menos infinito. O por un lado decrece y por el otro lado crece infinitamente. Eh, También lo puedo tener al revés, que por este lado tiende a infinito y por este lado tiende a menos infinito. Y aquí venimos al concepto de límite. En este caso es un límite de tipo indeterminado que tiende a infinito o a más infinito, digamos, dependiendo el orden de la dirección. En este caso, recuerden que tengo por la derecha y tengo por la izquierda, dependiendo del signito que lo tengan. Entonces, aquí es de las pocas preguntas que puedo evaluar un límite, porque me dice, bueno,
2 es la asíntota, es como si tuviera aquí la asíntota. La gráfica va a seguir creciendo, lo que pasa es que por falta de nitidez de la gráfica no lo vemos bien. Entre más se acerca a 2 la gráfica se va a seguir prolongando al infinito y más allá, es decir, a más infinito. ¿Listo? Entonces, esta es de las pocas preguntas que les decía que puede uno evaluarla desde un concepto de límite, aunque uno también puede hacerlo solo por el análisis de la gráfica. Entre más se acerca a 2, se va alejando. Recuerden una cosa, el análisis lo hace uno qué valor toma en Y, hacia qué valor se va acercando en el eje Y. No en X, no pueden decir que acá se va acercando a más infinito, no, o a cero, porque se estaría acercando a X0, no, es en el eje Y, ¿listo? Andrés Maya, a todo el que me solicita le envío material, aunque recuerden que si es por simulacros es más óptimo en la plataforma, ¿no? En la página de puntaje nacional, no se han inscrito, se inscriben. No tienen, no necesariamente para ver los videos y estar en la clase en vivo tienen que estar inscritos en la página, pero es mejor porque en la página hay un banco de preguntas como de 16.000 preguntas, ustedes modelan un simulacro, responden el simulacro y les hace unas pequeñas aclaraciones respecto a la respuesta y lo que se tenía que evaluar ahí. Y si tienen alguna duda más amplia, pues me preguntan a mí. Pero es mejor hacerlo desde el proceso y si no lo quieren hacer así me escriben y yo les envío algo de material. En su mayoría de los que me han escrito les he podido devolver material. Sí, Andrés Felipe, se ha acercado sin tocar esa asíntota, lo que sucede es que la gráfica no es muy nítida, pero para eso está la razón, la fórmula funcional. ¿Listo? X se va acercando a 2, Julián. Cuando X se acerca a 2, aquí le dice, a medida que X se aproxima a 2, la función se va acercando a infinito. Se acerca exactamente, Lina, no lo toca, entonces por eso habla aquí de se aproxima a, va aproximándose, se va acercando pero nunca lo va a tocar. Sí, Felipe, hay cápsulas de función racional, de función radical, creo que las 5 funciones básicas hay una cápsula distinta. Daniela, una asíntota es un valor que no puede tomar la función. Ese valor numérico, digamos, es el que lo convierte en una indeterminante. Si yo le doy 1 acá, me hace el denominador 0. Ese valor numérico que me hace el denominador 0 se define como asíntota. Al menos una asíntota básica, ¿listo? Carolina, escríbeme un correo con la novedad y yo abrigo, regálame creo que documento de identidad y el nombre completo, Carolina, ¿listo? Y yo te remito a Mónica y ella ha hecho una miradita porque no te has podido inscribir, ¿listo? Intenten loguear la inscripción por Facebook que es más fácil. No, tu mundo video. Si fuera -2 no habría asíntota porque -2 no hace el denominador cero. Es el valor que hace el denominador cero. Lo mismo, Said, escríbeme la novedad a mi correo si quieren al de matemáticas @puntajenacional.com y yo paso la novedad a Mónica y ella les da respuesta. La razón es en el eje Y, Paula, por eso la fórmula lo dice. Y, que es la razón, es igual al valor que tome X en la relación. Entonces recuerden que siempre el valor al que tiende la función es en el eje Y. A todas las que no les sirva me escriben y yo los remito la novedad, ¿listo? Miren, Jorge Luis dice que intenten entrar por incógnita y así les funciona mejor. No, no, Diego, si fuera sobre cero no nos daría nada porque sería la asíntota, estaría indeterminante. No puedo
darle valor numérico porque todo número sobre cero no existe. Recuerden los valores indeterminantes. Las indeterminantes de la matemática son números que no existen, podríamos llamarlo, aunque sí existen en otro plano, y una de las razones es denominador cero. Yo no puedo tener ningún número real dividido en cero porque me da lo que se conoce como indeterminante, es decir, eso no tiene solución. Entonces yo no puedo decir menos 2 sobre cero infinito, no, es solo un análisis un poco más abstracto. Hasta luego, Esteban. No hay ningún inconveniente. Cualquier duda, pregunta que tenga al mirar el video, me escribe y yo les aclaro. Exacto, Andrews lo simplifica en algo muy simple. Es cuando yo coloco eso en la calculadora, me va a decir error matemático, porque eso no tiene solución. Daniela Gómez, sí, Daniela, hemos hecho, revisa las que dicen álgebra y cálculo, aunque creo que una dice álgebra, cálculo, relaciones, esa tiene que ver con funciones. Échale una miradita y, y si tienes dudas me escribes al correo o me escribes al correo y yo te doy los links de las clases de funciones como tal, aunque sería bueno que vieras todas. Si fuera x más uno en el denominador, esa pregunta está buena. Si en vez de x menos uno fuera x más uno, el valor que haría cero sería menos uno. La asíntota estaría en menos uno porque menos uno más uno es cero. Siempre tienen que mirar qué número toma x para que el resultado sea cero. ¿Cómo sería para que se aproxime a menos infinito? Mirando la naturaleza de la gráfica. En este caso, digamos, esta función, la que tenemos ahí, borramos algo acá. Esta función, cuando tiende a uno por la derecha, tiende a menos infinito, ¿sí ven? Al acercarse por la derecha, tiene una tendencia hacia menos infinito. En este caso, la función toma otro parámetro, pero no hay una generalidad, es necesario como tener intuitivamente la relación de la gráfica. ¿Listo? Vayan mirando esta mientras vamos mirando más preguntas. Es n menos uno, lo mismo, es que son preguntas muy buenas, pero la imagen no está muy bien. ¿Listo? La ciencia meta locura. La razón es una división entre una y otra cosa, ¿listo? Stephanie, hasta 1 o 2 semanas después de la presentación del ITFES. No, Andrés, indeterminado es algo que no se puede encontrar un resultado, infinito es algo distinto. No precisamente, Valentina, hay que ver la naturaleza del número. Sí, exactamente, Sofía, lo que dice, si fuera x más uno el denominador, la asíntota no tocaría menos uno, porque menos uno más uno daría cero. Lo que necesites, Angie. Estamos haciendo una modelación de algunas preguntas de funciones, Laura. Hicimos primero unas fáciles y ahorita no muy difícil. Sí, Diego, ya en un análisis primario de funciones hay asíntotas horizontales, verticales y diagonales, pero eso ya es parte del cálculo diferencial un poco más explícito. Realmente la única que tienen así como necesidad de analizar es la asíntota vertical para las funciones, preguntas de este tipo. De intervalos, no recuerdo si hay algo, creo que sí hay una de intervalos, pero si tienes alguna duda me escribes y yo trato de aclararte la información, Dayana. Pero echa una miradita. Sí, ya hemos mirado varias cositas de estadística, de probabilidad, permutaciones, estadística general.
En algunas pilas con eso, lo que dice Jason, en algunas preguntas sí, pero es necesario que ustedes lo lean e identifiquen. Si vieron las primeras preguntas, que el contexto tenía una información muy vital, que era lo de miles. Ah, sí, creo que hay una... Sí, tienen razón, creo que hay una aplicación. Ujú, ya la encontré, es que no soy muy ducho con la parte tecnológica, así que me toma el pelo y veces. Listo, ahí ya sé un poco más mejor. Esto es n-1, ¿no? Si necesitan Ángel, sí, con todo gusto. Dice, una empresa tiene una utilidad de 100 unidades durante el primer mes y se sabe que para el mes N, es decir, N quiere decir para cualquier mes, la utilidad está por la expresión, es una función, la utilidad depende del mes en el que estén. De acuerdo con la expresión, la afirmación verdadera sobre la utilidad de la empresa es que, entonces tengan en cuenta que eso ya es manejo tanto de una relación funcional como de una ecuación. U en función de n, es lo que me está diciendo. Depende de 100 o la fórmula está dada n-1. ¿Listo? Ahí les está dando la relación numérica del incremento. La unidad entre el primer mes se sabe que para el mes n la utilidad está dada por la expresión. Siguiente mes da una relación. Recuerden que las fórmulas para proyectar secuencia de aumento siempre están dadas en función de una exponencial. Eh, la fórmula para la población en determinado año es tal. Dentro de tantos años habrá tanto si tiene un incremento progresivo de tanto. El costo que se va presentando, el aumento del costo, aquí es un aumento de la utilidad. Aquí técnicamente le está diciendo que la utilidad está después del primer mes aumenta mes a mes. De acuerdo con esta expresión, la afirmación verdadera sobre la utilidad de la empresa es que se multiplica por 1,02 cada mes, se multiplica por 0,02 respecto al mes anterior, aumenta mensualmente en 20 unidades, aumenta 20% respecto al mes anterior. María Paula, la ganancia. La utilidad es lo que está dejando de rubro de ganancia la empresa. Límite es hacia donde se aproxima un valor y razón es la división de dos valores numéricos, la ciencia. Juan Pablo hace la proyección. En el primer mes tendrá 100, en el segundo 120, en el segundo 144. Y si vamos viendo eso que hizo eh, Juan Pablo, verificar la ecuación que en el primer mes me da 100, como dice acá, entonces, primer mes, si U es igual, 100 es igual a 1, me da 100. Si U es igual a 2, al reemplazar 2 acá, me va a dar 120. Si U es igual a 3, me va a dar 144, ¿cierto? Entonces lo que estamos viendo acá es una proyección mes a mes de un aumento del 20% respecto a la cantidad anterior. Aumentó el 20% de la cantidad, aumentó el 20%. El siguiente mes debería tener 28,8 como 172,8. Sería el aumento del 20%. Y sucesivamente siempre va a aumentar el 20%. Entonces la opción de respuesta es
respecto al mes anterior. ¿Listo? La C aumenta mensualmente en 20 unidades. No, porque aumenta el 20% de la nueva cantidad mes a mes. Entre la respuesta B y C, que en este caso tiene un aumento fijo, y como si se le sumara 20, 20, 20, y aquí va aumentando respecto al total. Entonces acá, primer mes tiene 100, aumentó en 20, ya no sobre el mismo 100 va a aumentar 20, sino sobre 120 aumenta el 20%. Por eso es que las cantidades van siendo muy distintas al aumentar. 100,02. Listo, María Paula. ¿Qué es lo que sucede? Lo único que hay que hacer es verificar. Lo primero que deben hacer es esto. Esto que hicieron algunos acá. Y es verificar la fórmula. Entonces, ¿cómo se verifica la fórmula? Pues le doy los valores y compruebo que la información sí me esté dando. Ejemplo, aquí me dice que para el primer mes tiene 100 unidades. Si yo a n le doy 1, esto me tiene que dar 100. Entonces, reemplacemos. A ver si me da 100, 1 más 0,2 elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 me da 0. 1 más 0,2 me da 1,2 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces 100 por 1, 100. Quiere decir que cuando el primer mes me da 100. La fórmula está bien. A partir de ahí empezamos a reemplazar los valores que me están dando por 2, por 3. Y al hacer el proceso numérico, hagamos el de 2. Que nos vamos a quedar mucho tiempo acá en esta pregunta. Entonces ya con 2 y miramos el resultado de lo que nos va a dar. Entonces 100, 1 más 0,2, 2 menos 1 me da 1. 100 por 1,1 más 0,2 nos da 1,2. 100 por 1,2, 120. Yo con esa percepción ya analizo porcentualmente cuál es aumento. Tenía 100 y aumentó 20, quiere decir que 20 es el 20% de 100. Y si verifico ya con 3, me va a dar 100 por 1,2 elevado a la 2. Entonces esto me va a dar 1,44 por 100. Al multiplicarlo me da 144. Entonces, si lo que aumentó fue 24 y 24 es el 20% de 120. Entonces lo importante es analizar la información numérica primaria. ¿Listo? La que una anterior, porque es que lo que le está diciendo es que no es sobre la información inicial, sino sobre lo que va quedando, sobre lo que va quedando, sobre lo que va quedando, va encontrando el resultado. ¿Listo? Miremos la siguiente mientras terminamos de despejar dudas. Si quieren mayor ampliación, no se preocupen, me escriben al correo y trato de ampliar las. Eso a 24 y sucesivo, de 144, bla, bla, todo. Ángel Fonseca, no, la transmisión de las clases son de 5:30 a 8:30. De 5:30 a 7 va la primera clase, martes, miércoles y jueves. El día lunes solo hay una clase, de 5:30 a 7, pero lo que es martes, miércoles y jueves hay dos clases. Por ejemplo, hoy después de mi clase están con química. ¿Listo? Es lo mismo que hacíamos en la pregunta, David, es lo mismo que hacíamos en la pregunta de la grafiquita, es analizar bien la información en determinado punto. En este caso, es una pregunta que, aunque aparezca en un contexto matemático, puede interpretarse desde un punto de vista físico, pero es solo interpretarlo con la relación numérica, ¿listo? Kilómetros en horas, entonces ahí le están dando la relación de velocidad.
Tengan en cuenta que la velocidad es la variación, bueno, aunque aquí esa variación sería la aceleración, pero eso no nos interesa. Lo que me piden es cuál es el valor numérico de la velocidad en una hora, cuánto está variando en kilómetros por hora. Y le están haciendo una comparación no en una hora, sino en hora y media. Valentinita, Valentinita, sí. Ah, sí, una de las cosas que deben tener en cuenta es el análisis. ¿Cuánto cambió? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto está cambiando hora a hora? Ahí se lo dan en una hora, es decir, en hora y media cambió 90 kilómetros por hora. En una hora, ¿cuánto habrá cambiado? Eso es lo que hay que hacer. Lo que tienen que hacer, hijos, es ponerle un poquito de calidad a los valores. La variación es el cambio en un espacio de tiempo, en este caso en una hora, ¿cuánto está cambiando? ¿Cuánto aumentó la velocidad? Si partió de cero, cuando iba en una hora, ¿qué velocidad tenía promedio? Va hora y media a 90, que es lo que me piden, solo el primer intervalo, hora y media. Aparentemente es muy compleja, pero si la analizan un poquito, no. Véanlo así, está aumentando 90 kilómetros. 90 kilómetros dividido en hora y media. ¿Por qué? Porque necesitamos que esto quede en función de solo una hora, por eso hacemos la división. Pero como 90 en uno y medio no es muy claro, es lo mismo que decir 90 en 1.5. 90 dividido 1.5. Creo que no sería necesario, pero hagámoslo. Y es aclarar que yo no puedo dividir con decimales acá, entonces corro la coma, un valor, y a la correr la coma acá, agrego un cero si es entero, o corro la coma aquí también, es decir, multiplico por 10 y multiplico por 10 y me da 900 sobre 15. Una de las cápsulas que deberían ver todos es hay unas cápsulas de procesos de divisibilidad entre decimales que las trabajen. Y hay varios ejercicios para trabajar. 900 dividido 15, eso me da 6 por 15, 90. Y bajo el cero y agregamos cero, entonces me da 60 kilómetros en una hora. Para eso hacemos la división. Si en hora y media aumenta 90, en una hora aumenta, esto es uno, 60. Entonces la respuesta es la C respecto al proceso operativo que estamos tomando. Miremos qué es lo que falla en las opciones. Aquí me están dando que la variación completa es 90 kilómetros hora, pero la variación acá de 90 kilómetros fue en hora y media. Entonces, ese es el fallo que tiene acá la opción. Si fuera en hora y media, pues tendríamos la relación. La variación promedio de la velocidad fue de 80 kilómetros hora porque esta es la razón entre el cambio de velocidad y el tiempo transcurrido. Ahí se lo están diciendo. La razón es la división entre el aumento de velocidad y el tiempo transcurrido y nos da 60. Al dar 80 fue una respuesta que no dio. La variación promedio de la velocidad fue de 120 porque esta es la diferencia entre los cambios de velocidad final o inicial. Lo que hicieron fue tomar 90 y multiplicarlo por 1.5 y efectivamente les dio no 120 sino les dio un valor cercano. Entonces la respuesta era la C. Ayúdense muchas veces de la información que le están dando. Diferencia, razón, son dos cosas distintas. Cuando hablamos de diferencia es la resta. La diferencia entre la velocidad final e inicial del helicóptero no tiene que ver.
Sí tiene que ver respecto a la relación de cambio, pero no la variación respecto a un espacio de tiempo. ¿Listo? Listo. Pero ten en cuenta, Yurani, lo que sucede es que tienes que tomarlo. ¿Por qué en una hora, Valentina? Porque todas las respuestas se están dando en una hora, en función de una hora. ¿Cuánto cambia la velocidad en una hora? Si te das cuenta, todas las respuestas están en kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora. Yo tengo que unificar que mi análisis esté dado en la función de la respuesta, porque no hay ninguna, en hora y media aumentó hasta 90, tuvo esa variación. Entonces, ¿cuánto queda para que quede en una sola hora? Es de las preguntas aparentemente fáciles que lo termina uno enredando muchísimo porque no es clara. Realmente si analizamos a profundidad la pregunta, no es muy clara. Se podría analizar qué le ayuda a uno como a visualizar lo que tiene que hacer. Las unidades de medida de la respuesta, que todas están dadas en función de una hora. 90 kilómetros en una hora, 80 kilómetros en una hora, 60 kilómetros en una hora y sucesivo. Físicamente sería la aceleración, pero aquí estamos, sí, la variación de la velocidad por espacio de una hora son 60 kilómetros por hora, pero no, si lo metemos en contexto físico nos podemos enredar porque la unidad de medida no daría. Entonces aquí estamos hablando de una unidad de variación numérica, ¿listo? Más o menos, pero si se dan cuenta, la respuesta no la está dando en función de aceleración y eso los puede confundir un poquito, ¿listo? Miren una que nos envió María Camila Rodríguez. Fácil y no tan fácil aparentemente. Volvemos a lo mismo. Las preguntas que aparentemente son muy fáciles son las que más terminan enredándolo a uno. Jason, ¿por qué no hablamos de la diferencia de tiempo sino lo dividimos en el promedio de velocidad, en el promedio de tiempo que sería uno? Valentina 26, ¿qué es la razón? La razón entre dos números, cuando yo digo la razón entre A y B es A dividido B. La razón entre 20 y 10 será 20 dividido 10, que es la comparación dividida entre el primero que nombre y el segundo que me dan. Eso es una razón, Valentina. María Cecilia Portillo, la razón es una regla de tres, exactamente. Si 90 es en 1.5, ¿cuánto en una hora? Una regla de 3 y voy a obtener el resultado de 60. Una forma mucho más simplista de verlo, María Cecilia, excelente. No, no necesariamente hay que meter eso, Sebastián. Además, la ley de Pareto tiene ciertas restricciones que a veces tiende uno a olvidar. ¿Por qué sobre 40 si no, si estamos viendo el punto final de variación, Juan Pablo? Sí, Diego, pero tengan en cuenta que sí es la aceleración, pero ahí no lo están dando como en un contexto física. Sí, Valentina, por regla de tres. Ah, bien, María Cecilia, bien, Valentina. Valentina Girón, la primera que dijo lo de la regla de tres, excelente. Aquí es algo de lo que hablábamos ahorita y es los intersectos de una gráfica, los valores iguales. Aquí es un poquito más complicado. Recuerden que una de las cosas que les dije que tenían que practicar muchísimo es el planteamiento y solución de ecuaciones. A muchas de las personas que me han escrito les he enviado un documento donde varios ejercicios para plantear ecuaciones. Ese ejercicio de planteamiento es vital porque les ayuda a fácilmente
llevar un contexto literal a un contexto, a una forma algebraica, y eso facilita mucho el manejo de la información. En esta como tal no, en la anterior sí. Remodelaciones hogar y residuos, propuestas de las empresas ETL para contratar todo lo referente a la construcción. Ahí tienen que primero hacer un planteamiento, entonces. eh, la empresa Z, el cobro, lo que tiene uno que pagar, llamemos pago de Z, es igual a 12 millones de costo fijo, que son números muy grandes, más 100.000. Bueno, eliminemos tres ceros en cada uno para que nos quede más pequeña la ecuación. A la postre va a dar igual. 12.000 más 100 por cada día. Entonces coloquemos por cada D. 100 por D es el costo de PZ. Y de PL es 20 millones más 80 por día. Ambos tienen valores distintos. Me dicen, si estos dos valores son iguales, es decir, lo que le voy a pagar a Z y lo que le voy a pagar a L, ¿en cuántos días se terminará? Es decir, no tiene nada que ver con el contexto, es más un pretexto para hacer la aplicación de la ecuación que otra cosa. Entonces, lo que hacemos acá es igualar los valores en día de cada uno, es decir, 12.000, que es la propuesta de Z, igual a 20.000, que es la propuesta de L. Despejo la ecuación que tiene una única incógnita y me tiene que dar entonces 100D menos 80D. Tenga que estamos hablando en miles, que fue lo que hicimos una pregunta. 12.000 miles es 12 millones, 20.000 miles son 20 millones. Para reducir un poquito la escritura, igual a 20.000 menos 12.000 miles, es decir, 12 millones. Acá tenemos 8.000 miles, es decir, 8 millones. 100.000 menos 80.000, 20.000. Despejamos, 20 está multiplicando, pasa a dividir. 800 dividido 2 nos da. Estas son del tipo de preguntas que no hay forma de verificar las opciones de respuesta. Entonces, estas son inválidas porque son inválidas, porque el proceso numérico es muy específico. Entonces no hay forma de uno hacer un valor comparativo entre los valores para llegar a eso. ¿Qué pueden hacer para evitarse en todo el proceso? Toman valores uno a uno y reemplazan en D. En el punto en que les dé igual todos los valores, pues es la respuesta. Esta es la forma que deberían hacerlo. Porque me lo están diciendo, la empresa le va a cobrar 12 millones más 100.000 por cada día. Entonces hay que sumar las cantidades de los 12 millones como costo fijo más lo que va generando. Si yo trabajo, si van a trabajar 10 días, pues serán los 12 millones más 100 por 10, un millón más. Entonces es lo que yo voy a pagar. Sí, Juan Pablo, sería muy extenso el proceso, pero en última, si yo no puedo hacerlo, lo puedo hacer por el otro método. Voy a hacerlo con el de 100 para que se den cuenta a lo que me refiero. Entonces, tomo la ecuación que habíamos planteado, ejemplo de PZ. PZ, 12.000 más 100 por día. Me dice que la respuesta, si fuera 100, D sería 100, entonces tendría PZ 12.000 miles más 100 miles por 100. 100 por 100 me da 10.000 y 12.000 me da 22.000.
Si al reemplazar en PL por 100 también me da 22.000 sería la respuesta, pero como ya verificamos no nos va a dar lo mismo, que era 20.000 miles, es decir, 20 millones, 80 días, es decir, 80D, reemplazamos 80 por 100, nos da 20.000 miles, 80 por 100, 8.000 miles, y nos da 28.000. Esto quiere decir, no nos da lo mismo, la respuesta no es. Pero nos tocaría hacer eso mismo con cada uno de los valores y sería un proceso extremadamente dispendioso. Lo que con la ecuación llega uno directamente a la respuesta. Pero si yo no lo puedo hacer con la ecuación, lo puedo hacer con la verificación de la respuesta. ¿Listo? Sí, Juan Luis, pero ¿qué es más válido? Si yo no logro llegar a la respuesta con el planteamiento de la ecuación o no me acuerdo, pues me toca hacer la verificación por largo que sea el proceso. Natalia, ¿cómo estás? El correo, pero primero respondan esta, van respondiendo y les doy el correo. Vale. Matemáticas, puntaje nacional, puntajenacional.com. ¿Listo? No, no se puede hacer con mínimo común divisor porque no tenemos valores numéricos. Se podría plantear una ecuación desde mínimo común de máximo común divisor, pero sería bastante complicado. No, Mariana, eso es aleatorio. En ese caso fue que dio. Es decir, 400 lo dejaron de últimas, pero eso es aleatorio. En este caso podría uno estar de buenas y hacerlo por el más grande y le diera el más pequeño, pero eso sí no hay una regularidad o un método estándar para decir que se elige el valor. Mm, ¿Qué le recomendaría elegir el central, el medio? Así saben que si da muy grande la diferencia es porque es un número más pequeño, o si da muy pequeña la diferencia es un número más grande, bla. Análisis numérico de esa situación. Sebastián García, me escriben a mi correo y yo se los envío. Este ya es más de apreciación numérica, de hacer el valor, todos los valores numéricos para llegar a qué relación se tiene. El IMC de una persona se calcula dividiendo su peso entre su estatura elevada al cuadrado. De un hombre de peso 2 que tiene 30 años de edad, pesa 75 kilogramos, tiene una estatura de 3.2 metros, puede afirmarse que forma parte de él. Ya. Esa pregunta le falta una tabla contextual. Qué pena con ustedes. Hallen el valor del IMC del, del peso 2. Sí, ahí falta una tabla que venía implícita para decir el rango en el que estaba establecido cada uno. Entonces, no perdamos el trabajo de esa y me dan el resultado del IMC de esa persona. Dividir su peso entre su estatura elevada al cuadrado. Si ven que ahí no es muy claro el IMC porque dice una persona dividiendo su peso entre su estatura elevada en cuadrado. ¿Qué se eleva al cuadrado? ¿La división o solo la estatura? Veo acá que les está dando algunos resultados distintos.
hacer lo que tienen ahí. Entonces, peso, dice el peso entre su estatura, altura elevada al cuadrado. O peso dividido entre su estatura elevada al cuadrado. En ese caso, si tuvieran esa información, ¿qué harían? Porque lo pueden interpretar entre los dos, porque le falta un coma, con una coma que le falte, sería entre su estatura, coma, elevada al cuadrado. Entonces ahí faltó algo del proceso. Una forma es verificar los dos. Teniendo la tabla, uno de los dos valores va a quedar fuera del rango. Que si no estoy mal es esta la fórmula. Nos queda 75 sobre 3 medios al cuadrado. 75 sobre 9 cuartos, 35. 300 sobre 9. Y esto nos da lo que están diciendo, 33.3%. Pero si yo hago esto y lo elevo al cuadrado, creería que eso supera el 100%, pero con creces, ¿no? Lo que sucede es cuando tienen preguntas mutiladas, poco les va a parecer porque en la tabla inicial está la fórmula. Les dan la fórmula y no tienen que ponerse a pelear. Es esta la fórmula, esta de acá. Pero en el caso de que no sea muy clara la información de que por alguna razón se les perdió, lo que tienen que hacer es verificar las dos y se van a dar cuenta que una de las dos informaciones está muy desfasada. Si ustedes hacen el otro valor, les va a dar un valor absurdamente grande, entonces como que no va a tener mucha coherencia el resultado. Entonces ahí ustedes van a entender que la fórmula por verificación numérica es la primera. En el contexto inicialmente les van a dar la fórmula, no tienen lío. Pero cuando se presenten ese tipo de cosas, que ustedes están entre dos cosas distintas, comprueben las dos. Una de las dos tiene que dar muy lógica y verifica la otra. ¿Listo? Sí, María Paula, tiene una tabla y tiene la fórmula, sino que se me pasó colocarla. No la coloqué. Pero se presenta una situación que pasa mucho y es la redacción cuando yo tengo que hacer una ecuación. Tengan en cuenta que la redacción es vital cuando yo voy a plantear una ecuación. En este caso, una coma. La coma que se comieron ahí hace que yo pueda malinterpretar la información. ¿Qué es lo que pasa? No la voy a malinterpretar porque tengo la tabla y tengo la gráfica y la fórmula. Pero se puede presentar la situación. Si yo estoy en esa situación entre que puedo plantear dos cosas a partir de lo mismo muy parecidas, pues sencillo, verifico las dos numéricamente y una les va a dar bastante descontextualizada. ¿Listo? Hagamos eso. No, no hay respuesta, Laura. No podemos llegar a la respuesta porque no tenemos la tabla. Por ahí Sebastián dice que tiene la tabla. Pero ahorita no le perdamos tiempo a eso que ya nos quedan 10 minuticos. ¿Listo? Una de las cosas que tienen que quitarse de la cabeza y es algo que uno intenta hacer en el aula es que ustedes se sectorizan cuando se está trabajando este tipo de situación a llegar a que le den la respuesta. No, mis amigos, más que la respuesta lo que necesitan acá es los procesos que van implícitos a la situación. Piensen en el proceso, no piensen en verificar la respuesta. La anterior no tiene respuesta y ya. Haciendo la operación, Daniela. Daniela me pregunta cómo llegué a la operación, hagámosla. 75 sobre 3 medios elevado al cuadrado. Entonces, recuerden que primero elevo al cuadrado la fracción. Elevar al cuadrado es lo mismo que de una fracción es cada uno de los valores elevados al cuadrado. Y ahí sí hacemos la división. Recuerden que como 75 es entero, le agregamos 1 para que lo pueda volver fracción. Producto de extremos sobre producto de medios. Y 300 dividido 9
nos da 33,3333 periódico. ¿Listo? Para Daniela. Eso es de las cosas que tienen que tener muy claro, procesos operativos, división, multiplicación, practicar y practicar ese tipo de cosas para que les vaya afianzando mucho el proceso, ¿listo? Listo. No me dejó borrar. Bueno, no me dejó borrar. Dice, en una feria robótica, el robot P y el robot Q disputan un juego de tenis de mesa. En el momento que el marcador se encuentra 7-2 a favor del robot P, estos se reprograman de tal forma que por cada 2 puntos que anota el robot P, el robot Q anota 3. ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones permite determinar cuándo igualarán en puntos el robot Q y el robot P? 3 medios de x igual a 0, donde x es la cantidad de puntos que anotará P. 7 más x igual a 3 medios de x más 2. Sep, 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 sep. Recuerden la relación de proporción. La proporción es vital en este caso. La proporción entre los puntos de Q y los puntos de P. Entonces, tengan en cuenta que la segunda fórmula es la de Q y la primera es la de P. X anotará P, entonces eso es importante tener en cuenta los puntos. ¿Quién anota más puntos? Q, la proporción respecto a P. Por cada 3 puntos de Q, P anotará 2. Esa es la proporción que va a definir la relación numérica. Que si P anota un punto, Q va a anotar 3,5 puntos, porque es la relación numérica. Que si P anota 2 sucesivos, el otro va a anotar 3. Es lo que yo quiero definir ahí. Esta es la proporción que necesitan para poder establecerlo. Dentro de los valores, ¿cómo van a ser los puntos del primer orden? Pues tiene 7 puntos más los puntos que haga. Y la otra ecuación tiene 2 puntos más la relación proporcional respecto a la misma variable que es x. Si x hace un punto, q va a ser 3 medios de x. Entonces ya tengo las dos ecuaciones definidas y ya no tendría que analizar más porque ya la ecuación
me la estaría dando. ¿Por qué esta no daría? Porque me la iguala a cero y me diría que x siempre son cero, no daría valor. ¿Por qué esta no podría desarrollarla? Porque tendría dos variables y no me permitiría solucionar la ecuación en ningún momento. En este orden de ideas también esta tendría la misma situación. Recuerden una regla básica de las ecuaciones, ¿listo? Y es que para resolver una ecuación solo debe tener una incógnita. Si tiene dos incógnitas es imposible solucionarla una sola, por eso hablamos de sistemas de ecuaciones lineales. Debe tener dos tipos de ecuaciones para poderla solucionar. Aunque aquí lo más importante es poder encontrar la razón proporcional. La proporción entre los valores de x y los valores de p y los valores de q en el proceso. Posiblemente alguna pregunta más adelante preguntará cuántos puntos tendrá que hacer P para que se iguale Q o algo así por el estilo, ¿listo? Reemplazar, despejar la ecuación. Lo que sucede es que, así, listo. Eh, para verificarla no es necesario reemplazarla, lo único que habría que hacer es despejar la ecuación a ver qué valor numérico me da. Entonces, según la ecuación, aunque no entendería para qué, pero les voy a ayudar con la curiosidad. ¿En cuántos puntos haría P para que empataran la situación? Miremos. Está sumando, pasa a restar. Mm, X está sumando, pasa a restar. Nos va a dar 7 menos 2 5. 3 medios de x menos 1 de x nos va a dar 1 medio de x. Está dividiendo, pasa a multiplicar. 2 por 5. 1 está bueno, 1 por x, 2 por 5. Si solucionáramos y quisiéramos saber cuántos puntos tiene que hacer P para que igualen, entonces serían 10. Mientras uno hace 10, el otro va a hacer 15. 10 más 7, 17. 15 más 2, 17. Miremos la otra. Esta tiene su cosita rara porque tiende a tener una función. Es una función indeterminada como la otra llevada a un contexto numérico. Es algo muy curioso y la fórmula resulta ser bastante fácil, pero dependiendo cómo la interprete uno. Rayos, ya las 7. Sí, Mariana, es una de las cosas que uno tiene que aprender a hacer y es a trabajar la verificación o llegar a una respuesta por descarte de las preguntas. Muchas veces de pronto se bloquea uno, pero uno empieza a mirar, venga, es como ilógico que esté igualada a cero, porque diría que entonces perdió los puntos, no sé. Estas otras ecuaciones no tienen ni ton ni son porque no puedo llegar a lo que le dicen. ¿Cuántos tendrá que hacer uno para que queden igualados? ¿En cuánto se podrá llegar? Y es una ecuación válida. ¿Listo? Porque no todo... Mis amigos, recuerden y les vuelvo a reiterar, el nivel de respeto que se tiene frente a sus compañeros en la plataforma. Que uno ya haya visto trabajado una pregunta, lo que sea, no quiere decir que los demás tengan que soportar su mal uso del lenguaje. ¿Listo? Por favor. Para Secaste, la primera es solo por 5 minutos. El segundo bloqueo ya va por 2 días y el tercero ya va definitivo. ¿Listo? Así que un buen uso del lenguaje y respeto para los demás. ¿Listo? No, María Paula, no es eso. Es práctica, práctica, práctica. Esa es muy, muy, muy curiosa.
Creo que es la última pregunta que tenía. No, quedaron bastantes. Les voy a dejar una de tarea y con las otras las retomamos las otras. Intenten mirar esta. Esta tiene muchas cosas de análisis para que la puedan trabajar, ¿listo? Vamos a dejar esta de tarea, esta que dice Mariela tiene el siguiente cupón para una tienda de ropa por prendas tan esa va a quedar de tarea. Las demás las trabajamos la siguiente de la siguiente clase para que les puedan echar una miradita. Lo importante es seguir trabajando, chicos. Lo importante es no perder. Sí, Lucis Nelda, es muy difícil porque es una pregunta que viene en un cuadernillo bastante deteriorado, pero es bastante buena la pregunta, así que por eso se las dejo con mucho tiempo. Si quieren me escriben al correo, yo se las envío por correo porque se puede ver mucho mejor para que la puedan trabajar, ¿listo? No, Gabriel, es lo que entra en un contexto de variación. Era un contexto que se manejaba hace unos años que se llamaba variacional y establecía todo lo que es elementos a partir de una variable, es decir, ecuaciones, funciones, pero ya todo queda dentro del núcleo de funcional, función y relación. Una ecuación es eso, una función o una relación entre dos variables, en pocas palabras, eh, o una variable respecto a un resultado. Entonces, todo entra dentro de la misma situación. Si ustedes miran, cada cosita tiene algo de un tema específico. Entonces, chicos, un placer haber trabajado el día de hoy, que ya me iba pasando en la clase. Dejamos esta de tarea. Espero les haya servido. Cualquier retroalimentación, cualquier pregunta, cualquier solicitud de material, cualquier aclaración, la hacen. Que yo trato de estar al tanto ahí. De hecho, hoy llegaré a la casa y me conectaré. Estoy llegando alrededor de las 8:30 a mi casa, 8:30, 9. Me conecto un ratico. Si tienen preguntas ahorita me las envían y yo llego y las respondo en un momentico. ¿Listo? Recuerden escribir bien el correo, ¿no? Porque es que si escriben matemática, no les va a dar a ningún lado. Es matemáticas. Listo, entonces fue un placer haber trabajado el día de hoy. Espero les vaya muy bien. Recuerden que nosotros les agradecemos a ustedes que estén acá porque eso es eh, formación para un mejor futuro y que ustedes tengan mejor futuro repercute en una mejor realidad para cada uno de nosotros. Entonces que les vaya muy bien, los felicito por estar tan entregados acá al proceso. Espero les vaya muy bien. Lo mismo de todos, saludo a todos los muchachos, un abrazo a cada una de las niñas, que les vaya muy bien, chao.